Gracias, senador Francisco Yunes Zorrilla. Sí, sonido, por favor, en el escaño del senador David Penchina Group. Solo, señor presidente, que me permita hacer una referencia a la alusión del senador Isidro Pedraza. En su intervención, él mencionó que nos pidió, como presidente de la Comisión de Energía, que recibiéramos a los dirigentes del Sindicato Mexicano de Electricistas, del SME. Un día después de la solicitud, así acordado, los recibimos en este Senado de la República, una comisión de trabajadores encabezados por el señor Martín Esparza. Nos entregaron un planteamiento por escrito que estudiamos por cerca de 24 horas y de manera personal y responsable en base a esa solicitud que fue dirigida a un servidor, se les contestó, no solo se les atendió, se les contestó 24 horas después por escrito y me permití obsequiar copia y marcarla en el documento de referencia a cada uno de los coordinadores parlamentarios de este Senado de la República. Es cuanto, señor presidente. Gracias por su información, senador David Penchina Group. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Alejandra Barrales Magdaleno, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, para hablar en pro de la propuesta y en contra del dictamen. A ver, perdón, me permite, senadora, nada más, a ver, sonido en el escaño del senador Isidro Pedraza. Gracias, presidente. Nada más quiero atentamente hacerle una observación. No tengo ningún inconveniente, fue muy correcto el senador que acaba de hacer uso de la palabra en términos de lo que refirió, pero ya no había lugar a darle la palabra por alusiones porque cuando yo hablé salió del salón y después de que acabó otro orador pidió uso de la palabra, entonces eran alusiones ya consumadas. O sea, ya le observo esto porque usted ha sido muy ceñido el reglamento, entonces quiero hacerle fraternalmente esa observación. Muchas gracias. Gracias por su comentario, senador Isidro Pedraza. En el uso de la palabra, senadora Alejandra. Gracias, con su venia, señor presidente. Compañeras, compañeros senadores, yo quiero referirme, como ya se ha señalado aquí, en contra de este dictamen, a favor de las propuestas, de las reservas que estamos presentando, y quiero referirme a una preocupación en particular. Hemos dicho ya que este dictamen en nada va a ayudar a la ciudadanía, por lo menos no en los planteamientos que aquí se han hecho, en el tema de eficientar servicios, mejorar tarifas, pero sobre todo hemos dicho que este mismo compromiso lo escuchamos hace poco del gobierno panista, que argumentó la necesidad de desaparecer en aquel entonces también a la otra empresa que suministra o suministraba energía, y bajo los mismos señalamientos. Hemos dicho que no son prejuicios, ahí siguen todavía más de 40,000 trabajadores sin empleo, y en esta ocasión nos preocupa porque la gente, el sector más lastimado de prosperar esta reforma, van a ser de nueva cuenta los trabajadores. Nos referimos a los trabajadores de Pemex y a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Queremos señalar aquí que es importante no perder de vista que hay un clausulado que nos preocupa y que se pretende también forme parte de este dictamen. Quiero referirme, dar lectura a esta parte, es la que dice que los contratos, convenios o instrumentos de naturaleza jurídica análoga a que se refiere esta ley o que estén relacionados con ella por ministerio de ley, no podrán prever cláusula o acuerdo de voluntad alguno. Esto es muy delicado y me parece que es importante darle su justa dimensión. No podrán prever cláusula o acuerdo de voluntad alguno que otorgue exclusividad o preferencia ilícita con beneficio de organización empresarial, social o sindical alguna. Nos preocupa porque con ello
está anulándose la exclusividad de la contratación laboral a los sindicatos que actualmente están reconocidos por estas empresas. Podemos estar de acuerdo o no con la forma en la que transitan, en la que llevan sus dinámicas internas estos sindicatos, pero no podemos poner en duda que hay una mejora importante, una representación para los trabajadores, y nos preocupa porque esta representación o esta exclusividad de contratación se está desapareciendo con este clausulado. Nos preocupa porque entonces se lanza a los trabajadores a la contratación individual, como si en este país el respeto a los derechos de los trabajadores fuera un distintivo o fuera una característica permanente. Entonces, nos preocupa, queremos hacer un llamado a las representaciones sindicales, queremos hacer un llamado a los trabajadores para que no se permita, que no se legitime este golpe que pretende dejar sin empleo por lo pronto a más de 150,000 trabajadores de Pemex y a 70,000 trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Insisto, no somos fatalistas. Nadie está diciendo con esto que se está planteando la extinción de las empresas, pero esta historia ya la vimos, esta historia, allá están afuera más de 40,000 familias que pueden dar fe y pueden dar testimonio que esto que hoy estamos advirtiendo es altamente probable que se vuelva a repetir. Muchas gracias, es cuanto, presidente. Gracias, senadora Alejandra Barrales Magdaleno. El senador Roberto Gil había pedido la palabra para hechos. No se encuentra. A continuación se le concede el uso de la palabra a la senadora Gabriela Cuevas Barrón del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para hablar en contra de la propuesta y a favor del dictamen. Gracias, senador. Compañeras y compañeros legisladores, esta propuesta, estos dictámenes, sin duda, tienen muchas virtudes. Entre ellos, el planteamiento de los certificados de energías limpias, en donde hubo casos muy exitosos, como el del Reino Unido, en donde en una década creció en un 500% las energías limpias. Sin duda también un impulso a la generación distribuida, a trabajar con más paneles solares. Hay temas que sin duda son valiosos en este dictamen. Y yo estoy convencida de que México requiere más energéticos y los necesita también más baratos. Tener más energía y que sea más barata va a repercutir en un mejor desarrollo industrial, no tengo duda. Pero también, y si bien estoy a favor de este dictamen, en congruencia no puedo dejar de señalar la reserva que he presentado. Presenté una reserva a este dictamen porque existen 2 millones de mexicanos y mexicanas que no tienen acceso a la energía eléctrica, porque hay más de 18,500 escuelas en nuestro país donde no hay energía eléctrica. Y a veces nos debaten aquí de iPads e Internet, cuando no hay ni siquiera energía eléctrica en miles de comunidades y de localidades de alta marginación. Para darnos algunos datos, en el año 2010, arriba del 4% en carencia de electricidad se encontraban Oaxaca, Guerrero, Durango, y cerca estaba también Baja California Sur, con casi el 3%, y donde 1 de cada 10 escuelas no cuenta con energía eléctrica. Me permite, senadora, perdón, está pidiendo hacer uso de la palabra la senadora Dolores. ¿Para qué asunto? A la oradora si me aceptara una pregunta. Senadora Gabriela, ¿le acepta usted una pregunta a la senadora Dolores Padierna? Sí, adelante, tiene el uso de la palabra hasta por 3 minutos para formular la pregunta. Compañera senadora, hace apenas año y medio ustedes estaban en el gobierno, tenían la presidencia de la República y presumían de la CFE como una empresa de clase mundial y hablaban de una cobertura superior al 98% en el territorio nacional.
En año y medio ya cambiaron las cosas tan radicalmente con los nuevos datos que está dando. ¿Cuál sería la razón? Gracias, senadora. Tiene el uso de la palabra, senadora Gabriela Cuevas. Gracias, senador. Los datos que usted comenta, senadora, siguen vigentes. México tiene una alta cobertura en distribución de energía eléctrica del 98.5% según los datos oficiales. Y digo según los datos oficiales porque según algunos datos de organismos internacionales tenemos, por ejemplo, un 6% de la población que ni siquiera tiene acta de nacimiento. Entonces, los datos oficiales que podamos tener son relativos. Pero aún pensando una cobertura del 98.5%, se traduce en 2 millones de mexicanas y mexicanos que no tienen energía eléctrica. Eso es lo grave. Ahora, este dictamen sí tiene un planteamiento al respecto, pero presento esta reserva porque me parece que no es suficiente y que creo que nuestra obligación no es quedarnos en este discurso entre lo deseable y lo posible, sino trabajar por lo que necesita México. ¿En qué consiste esta reserva? Se plantea en el dictamen y me parece que se plantea, insisto, parcialmente bien, no estoy hablando en contra de él, pero me gustaría que fuera mucho mejor. Se plantea un fondo de electrificación. La propuesta que he presentado, esta reserva, tiene que ver con crear no uno, sino 2 fondos. Un fondo de acceso universal eléctrico, con el que pueda haber claramente la infraestructura que se necesita. E infraestructura puede ser desde postes y cables hasta paneles solares, pero también crear un fondo de servicio universal eléctrico dedicado al suministro y donde claramente tenemos que buscar cómo atender a las personas que se encuentran en esta marginación y que si bien hay artículos de este dictamen que lo contemplan, me parece que es necesario incorporarlos en un fondo porque esto le daría mayor transparencia, mucho mayor claridad en su aplicación, tendría un comité técnico, tendría reglas de operación y sin duda esto haría que los recursos de las y los mexicanos estén mejor ocupados. Y otro tema que me parece también muy importante es que aquí hablamos con palabras técnicas. E insisto, aquí hay en esta ley, sí estoy segura que va a haber un gran desarrollo industrial, pero me gustaría también que hubiera desarrollo humano. Y no podemos seguir pensando en leyes que no hablen de personas de carne y hueso y de niños y niñas que tienen enfermedades respiratorias porque están respirando la leña que usan para cocinar o para calentarse. Eso no es admisible en el México del siglo XXI. Y parte también de lo que buscamos en esta reserva es incorporar un concepto que además no es nuevo en el mundo, lo usa España, lo usa la India, lo usa también Perú, Guatemala, que es el de las tarifas sociales. Sí existe cierta consideración y está, me parece claro, en algunas partes del dictamen, pero no en todas. La solicitud en esta reserva es que incorporemos el término de tarifa social, donde podamos, insisto, humanizar una propuesta que hoy favorecerá a la industria, favorecerá al desarrollo, pero no me queda claro que favorezca a los más marginados de nuestro país. Es cuanto. Gracias, senador. El senador Ríos Peter para hechos, el senador Encinas también para hechos. Son 2 inscritos por grupo. ¿Es pregunta o hechos? Pregunta el senador Encinas para hechos, el senador Ríos Peter. Digo, el senador Encinas para formular pregunta, el senador Ríos Peter para hechos y el senador de Meiches para hechos, y con esto se agotan los 2 inscritos del grupo parlamentario de la intervención de la senadora Cuevas. ¿Sí acepta la pregunta, senadora Cuevas? Sí. Gracias. Formúlesela, por favor, senador Encinas. Yo creo que es un planteamiento interesante que nosotros podríamos compartir, toda vez de que la propuesta que hacen en el dictamen de un fondo de servicio universal eléctrico que se integraría con el excedente de ingresos que resulta de la gestión de pérdidas técnicas en el mercado eléctrico mayorista, pues genera mucha incertidumbre. De acuerdo a los especialistas, las pérdidas técnicas en el mercado eléctrico mayorista, pues la diferencia entre lo que se factura y lo que se pierde en la red de distribución. ¿Cómo se va a recuperar en la red de distribución esa pérdida que es irrecuperable en muchos casos? Esa no es la pregunta. Yo creo que esto
pues en realidad no va a crear ningún fondo que permitiera el servicio universal eléctrico. Pero sí, en el planteamiento que usted hace de crear un nuevo fondo, sería mejor tener certeza de dónde vendrían los recursos para fondearlo y con ello el planteamiento de la tarifa social, que efectivamente es un planteamiento que podemos compartir plenamente. Gracias, senador. El planteamiento que tiene la reserva tiene que ver precisamente también con esa forma de entregarle recursos a estos fondos, si no serían letra muerta. El espíritu también de que sean un fondo tiene que ver con que los tengamos claros en el presupuesto de egresos de la Federación. A quienes nos ha tocado trabajar en la Cámara de Diputados sabemos de la importancia de que existan partidas específicas, etiquetadas y con reglas de operación. Además, ¿qué es lo que también se propone en la reserva? Que el fondeo no solamente sea fondeo público. Si tanto estamos hablando en esta nueva legislación de lo importante, y que insisto, personalmente comparto, de que participe el sector privado en el desarrollo energético en nuestro país, también me parece que hay que participar con responsabilidad social, no solo por estos remanentes, sino también generando responsabilidad social, y la propuesta tiene tanto la posibilidad, de, si fuera aprobada claramente, de recibir financiamiento del PEF y financiamiento también de la iniciativa privada de las empresas, que además no les generaría tampoco mayores problemas. ¿Por qué es importante esto? Insisto, porque si lo vemos solamente en una lógica de mercado, no existe forma de costear la infraestructura para estos 2 millones de mexicanos y mexicanas. En porcentaje, el 1.5% no suena mucho, 2 millones de personas, hay países que no los tienen siquiera como población, y que, insisto, las consecuencias en salud y en educación para los niños y niñas en estos hogares se traduce en que no tengan luz para estudiar, se traduce en enfermedades pulmonares que pueden llegar hasta ocasionar cáncer, se traduce en que estén marginados de todo lo que pasa en nuestro país, no tienen radio, no tienen televisión. Ojalá, compañeras y compañeros, haber usado este tiempo de hablar a favor de un dictamen pueda servir para convencernos a todas y a todos de impulsar una propuesta por el desarrollo de la gente a la que representamos. Gracias, senadora. Tiene uso de la tribuna la senadora Armando Ríos Peter. Con su permiso, señor presidente, me animó mucho la participación de la senadora Gabriela Cuevas. Comentaba yo en una de mis participaciones el caso de una comunidad en Malinaltepec. Malinaltepec es uno de los municipios de la montaña de Guerrero. La montaña de Guerrero es pues una de las zonas de mayor marginación, es donde están los municipios más pobres del país. Pero la montaña, desafortunadamente, lo que tiene es una enorme concentración de pobreza, pero representa lo mismo que comunidades que pueda haber en las partes más alejadas de Colima, en las partes de la Sierra Queretana, en las partes de la zona huichola de San Luis Potosí. Es decir, compañeros y compañeras, pues la pobreza, desafortunadamente, no es solamente de un estado, de Guerrero, de Oaxaca o de Chiapas, es un problema que tenemos prácticamente en todo el territorio nacional. Y esos 2 millones a los que alude la senadora Gabriela Cuevas son hombres y mujeres, niños y niñas, adultos mayores que no tienen este servicio y que la propia CFE ha dicho que tal vez nunca lo tengan porque la dificultad de inversiones para llegar hasta esas partes recónditas implica pues tener obviamente recursos suficientes. Y nosotros, y por eso me anima mucho escuchar una reserva con esta perspectiva, con este análisis social por parte del Partido Acción Nacional o por parte de una senadora del PAN, porque estoy convencido de que en esta reforma, si no tomamos definiciones claras y contundentes, donde se tengan las previsiones presupuestales frente a esta nueva dinámica de mercado, pues entonces no solamente no tendrán quienes hoy viven en esas comunidades de luz eléctrica, sino tal vez nunca lleguen a tenerla. Tal vez nunca lleguen a tenerla. Si hoy, que está en manos del Estado y que ha sido un compromiso del Estado el poder llegar a esos puntos, ha sido imposible, pues hay que reflexionarlo con toda claridad en una dinámica donde
los incentivos de mercado llevan a buscar beneficios donde están las mayores concentraciones poblacionales, difícilmente podrá llegar hasta allá la luz eléctrica. Difícilmente podrá llegar el desarrollo y entonces difícilmente para los niños y las niñas de Cochuapa el Grande, de Metlatónoc o de la comunidad del Tejocote de Malinaltepec, pues difícilmente para esos niños podremos pensar en algún día en que tengan los mismos conocimientos, el mismo acceso al internet, a la banda ancha que hoy tienen los niños de la parte de Ciudad Victoria o aquí de la Ciudad de México o de la capital en Tlaxcala. Entonces, compañeros y compañeras, yo como senador por el estado de Guerrero, sin duda alguna apoyo este planteamiento. Y me parece que es importante porque creo que mis compañeros, pues espero que todos, también los del PRI, los del PAN en esta reflexión, estaríamos de acuerdo en impulsar una reserva de esta naturaleza. De tal manera, señor presidente, y solamente tengo que mencionar porque esta es parte de una de las cuestiones que más pesan hoy en Guerrero, el Frente de Comunidades por la Defensa de los Derechos Colectivos de la Montaña, sin duda alguna agradecería, senadora Gabriela Cuevas, que juntos impulsáramos que esta reserva se votara en lo nominal. Me parece que es un planteamiento de fondo que tiene la posibilidad de entonces meter una dinámica distinta para el presente y para el futuro de estas comunidades, y yo le pediría, dado que veo pues varias manos alzadas, varias veo, que pudiéramos hacer una votación nominal sobre este particular. Muchas gracias, señor presidente. Se toma nota. Las demás reservas serán en votación económica y esta se separará para hacerla de forma nominal. Por favor, senador de México, para hechos, hasta por 5 minutos. Sí, muchas gracias, presidente, con su venia. Compañeros senadores, compañeras senadoras, pues no solo es agradable escuchar una propuesta de esa naturaleza del Partido Acción Nacional, sino también es sorprendente, y lo digo con todo respeto porque hemos escuchado el discurso de Acción Nacional y es un discurso que ratifica lo que dice el PRI, lo que dice el PRI lo ratifica Acción Nacional, en el entendido de que hay acuerdo para que estas empresas productivas del Estado salgan tal cual. El tema de la tarifa social, igual que el tema de la tarifa agrícola, igual que el tema de la tarifa para acuacultura. Por ejemplo, en el tema para la tarifa para acuacultura resulta que se le cobra la tarifa normal y por eso los acuacultores del país están empobreciéndose, y creo que ese tipo de asuntos los debiéramos revisar ahí en la ley que tiene que ver con la electricidad. Pero en especial esta tarifa social, por supuesto que ojalá y los compañeros del PRI pudieran estar de acuerdo con este tema. Según el Coneval, en las zonas rurales de México existen o viven más de 20 millones de compatriotas, no 2 millones, más de 20 millones de compatriotas, que casi todos ellos están en el fondo del sufrimiento humano, porque casi todos ellos están padeciendo lo que se llama la pobreza alimentaria, y precisamente utilizan los combustibles que señalaba la compañera senadora Gabriela Cuevas, porque no tienen otra opción, tienen que ir al cerro, buscar la leña seca, y a partir de lo poquito que encuentran, con eso se medio calientan en el invierno durísimo, por ejemplo, en los estados del norte. Por eso creo que esta tarifa, sin duda que es muy importante que pudiésemos lograrla. Al PRD se le está negando todo, pero al PAN se le está dando todo. Pues hay que aprovechar, compañeros, para favorecer a los millones y millones de compatriotas que requieren de manera urgente que se les apoye. Y es importante también decir que, por ejemplo, el tema de las centrales externas legadas
tienen una producción independiente mediante permiso, pero la construcción y operación se incluye en el presupuesto de egresos en la modalidad de inversión condicionada. Es decir, a los privados se les va a crear infraestructura con presupuesto del pueblo de México. Y además se les va a obligar a la CFE, a la entidad, a que les compre la energía que van a generar. Y entonces yo creo que lo menos que pueden hacer estas empresas privadas multimillonarias como Enron, pues es apoyar esta tarifa que está proponiendo la compañera Gabriela. Creo que es muy importante. Existen muchos ejemplos, compañeros senadores, senadoras, de que ahí precisamente donde están las generadoras de energía existe la pobreza más extrema. Les voy a poner 4 ejemplos. El caso que comentábamos hace un momento de Mexidro en Guerrero. Ahí Mexidro, cuando llegó, les comentaba que los compañeros campesinos de ese lugar producían 200 o sacaban 200 toneladas de tilapia al día. Hoy no sacan ni siquiera 200 kilos. Es decir, los pescadores desaparecieron. Era un lugar en donde el cultivo del mango, que era la vida para muchos campesinos ahí, igual desapareció. Hoy los que hemos ido por ese lugar en tiempo de estiaje, es decir, de los meses de febrero a mayo, fines de mayo, hemos encontrado muchos animales muertos de sed, igual que en el norte, pero en Guerrero debiera de ser diferente, porque toda el agua la utiliza Mexidro y ya no deja pasar ni un litro para que viva la gente, para que se mantengan las plantas o para que se mantengan los animales. Ya concluyo. ¿Sí? Chicoacén. Los que hemos visitado Chicoacén, podemos ver a los chamulitas, como les dicen ahí, pues ganándose la vida, sacándose fotos con los turistas, porque a pesar de que la CFE esté ya establecida, no les ofrece una opción de vida digna. Por eso nuestra preocupación y nuestra resistencia a que se abra el sector eléctrico, sobre todo en el tema de la generación. En Temascaltepec, en Oaxaca, vayan a darse una vuelta y ahí van a encontrar escuelas al aire libre, 4 horcones, un tejabán y los niños oaxaqueños ahí recibiendo sus clases, por supuesto sin electricidad. Y es importante que en estos lugares se revise esta situación. Coincidimos plenamente, también compañera senadora Gabriela, en el tema de la responsabilidad social, y creo que ahí los senadores tenemos que ser insistentes en que todas estas empresas que lleguen a México, donde va a ser tierra de jauja, pues que le dejen algo a los pobres y que no dañen el ambiente. Creo que eso es muy importante que quede establecido en la ley. Muchísimas gracias. Gracias, senador. Tiene uso de la tribuna el senador Benjamín Robles Montoya, en pro del Grupo Parlamentario del PRD. Por favor, senador. Después seguiría el senador Gerardo Flores y después el senador Zoé Robledo. Gracias. Por favor, senador. Gracias, senador presidente. Con su permiso, compañeros senadores, yo creo en principio que es claro por qué apoyo las presentes reservas. En principio porque han sido planteadas por el grupo parlamentario del PRD. Pero lo hacemos también, compañeras y compañeros, porque encontramos pruebas claras que echan por tierra ese falso discurso oficial sobre que uno de los principales logros que se observarán con la implementación de la nueva normatividad sería la eventual baja en las tarifas eléctricas. Esto, claro está, desde mi punto de vista, lo digo con respeto, pero con firmeza igual, carece de toda veracidad.
Y es que la nueva ley pretende eliminar, como se ha insistido permanentemente aquí en esta tribuna, pretende eliminar los subsidios al consumo eléctrico y en consecuencia las tarifas señaladas comenzarán un periodo de alza que puede llegar a ser sostenido inclusive tal y como sucede actualmente con las gasolinas. Y otra disposición de la reglamentación secundaria que también deja en evidencia el abandono de la industria que estamos reflexionando en torno a ella y que tampoco representa ningún beneficio para los mexicanos, es sin duda la intención de renunciar al control y a la propiedad de activos tan relevantes como la generación de electricidad hidráulica en las grandes presas que el país ha construido con grandes esfuerzos y sacrificio de la población local, como es el caso de muchos estados de la República, entre ellos mi estado original de Oaxaca. También resulta alarmante, compañeras y compañeros, y grave de igual forma, que estas llamadas reformas de gran calado busquen el quebrantamiento de los derechos de ejidatarios, de indígenas, de propietarios rurales y urbanos sobre sus tierras al otorgar prioridad a las empresas privadas que llevan a cabo actividades vinculadas con el sector social. Este modelo desregulador de la energía eléctrica que aquí proponen, también tenemos que decirlo, llegó hace más de 20 años a América Latina y las llamadas empresas buitres como Chevron, Endesa, Iberdrola han hecho prácticamente lo que han querido en muchas partes de la región latinoamericana. La pregunta crucial es, compañeras y compañeros, en este modelo eléctrico, tantas veces fracasado y causante de apagones en California, en Buenos Aires, en Madrid, y que dan sustento a las reservas que estamos presentando, la pregunta es, ¿qué van a hacer los generadores privados de electricidad para producirla a bajos costos? Porque ahí está Argentina, que contrario a lo que aquí se ha afirmado, los apagones fueron frecuentes, llegando incluso a durar hasta 13 días seguidos, llevando a la empresa, a la quiebra a las empresas y promoviendo, como podemos recordar e investigar ahí si se metan al internet, a la pérdida de millones de horas de trabajo. Y en Brasil, este modelito ahora mexicano, según nos lo están proponiendo, solo ha logrado que la electricidad sea 3 veces más cara que en el propio Estados Unidos, reduciendo la competitividad y la eficiencia de las empresas. Y ahí está Chile, ahí está Perú, donde las tarifas eléctricas se han incrementado sistemáticamente con el pretexto que el aumento servirá para generarle a esas empresas privadas, pues que puedan generar para invertir y crear más electricidad. Y cuando el aumento dura algunos años, pues el suministro vuelve a aumentar y la expansión de la producción pues nunca es lo que se prometió. Es decir, compañeras y compañeros, allá también se les prometen bajas tarifas eléctricas y no ha sucedido. Y ahí está otro caso, España, que entre los años 2006 y 2011 la tasa de crecimiento de las tarifas fue del 70%, muy por encima de los aumentos en toda la zona euro. Por eso volvemos a hacer un llamado respetuoso, a llamar a las ciudadanas y a los ciudadanos de México para decirles que está comprobado que las corporaciones eléctricas tienen como principal negocio no precisamente la generación de electricidad, sino el precio especulativo de las acciones y que el precio que proponen nada tiene que ver con el precio real de producción, sino con el precio de las acciones en el mercado de los derivados. En razón a lo anterior, senador presidente, compañeras y compañeros, y totalmente contrario al discurso que aquí se ha venido a plantear con estas propuestas que nos envía el gobierno a través de los legisladores oficialistas que las han presentado, insistimos que esta norma delinea un proceso de reducción de facultades y el eventual desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Gracias por su atención. Tiene el uso de la tribuna la senadora Padierna para hechos. Es el ejerce su primer derecho de turno sobre el hecho específico del Grupo Parlamentario del PRD.
Hasta por 5 minutos, senador. Me parece importante señalar cuál es la función que está cubriendo ahorita la CFE, que por cierto ni se le menciona en esta ley, pero hay una característica de la electricidad que no se puede almacenar, al menos en pequeñas cantidades, que son las pilas de nuestro celular o algunos aparatos, pero son muy pequeñas las cantidades en las cuales se puede almacenar. Entonces, la capacidad de generación tiene que estar diseñada y coordinada en determinadas horas pico, cuando sube la demanda, o en los meses donde hace mucho calor o mucho frío, porque aumenta pues la demanda de electricidad. En un sistema estatal regulado como hoy lo tenemos en México, la generación estatal evita que una parte de la electricidad quede ociosa. La CFE tiene plantas productivas y plantas menos productivas. Usa las más eficientes para cubrir la demanda base y en las horas pico suma a las menos eficientes y logra entonces tener cubierta, promedia la tarifa para lograr más o menos una determinada uniformidad tarifaria. Pero en un modelo abierto como el que están ustedes planteando, no puede haber esta planeación, se deja todo a lanzar la oferta, se lanza la oferta, toda la producción, toda la generación de electricidad en cada momento. Los generadores privados recuperan justo en los horarios de mayor demanda, ahí es cuando recuperan lo que dejan de cobrar cuando su planta queda ociosa porque baja la demanda. Esto provoca entonces fluctuaciones en los precios y las fluctuaciones en los precios generan abusos de poder de los generadores. Pueden descomponer sus plantas, como lo hizo Enron en Estados Unidos, descomponen sus plantas deliberadamente para especular con la oferta de electricidad para que suba el precio de la electricidad. La industria eléctrica requiere de fuertes inversiones de capital y solo puede haber una red de transmisión y de distribución. En el planteamiento de esta ley, en una primera etapa, se conserva en la CENACE todavía el control estatal, pero permite la inversión privada también en la transmisión y en la distribución. Y en un momento dado, todo va a ser privado, incluso le ponen fechas, 12 meses, mientras se hace la transición de CFE a la CENACE y de la CENACE a los privados. Todo esto evita algo que hoy hace la CFE de manera muy importante, que es aprovechar las economías de escala, aprovechar comprar en gran volumen para abatir los costos y por lo tanto bajar las tarifas eléctricas. Pero en un mercado eléctrico como el que están ustedes planteando, con muchos participantes, no puede haber un control dominante, no puede tener una ventaja de economías de escala. Cada quien va a comprar lo suyo y esto repercute necesariamente en las tarifas a los usuarios. En un servicio eléctrico estatal como lo tenemos hoy en la CFE, la prioridad es la cobertura, la accesibilidad tarifaria, pero en un mercado abierto como en el que ustedes proponen es la rentabilidad. No garantiza tarifas bajas, sino más rentables para los prestadores privados de los servicios. No hay un solo caso en el mundo donde la privatización del sistema eléctrico traiga como consecuencia tarifas baratas. Lo podrán hacer ustedes con subsidio, tal vez con cargo a la deuda pública, mientras pasan las elecciones, pero una vez que pasen las elecciones, las
el incremento de tarifas es irremediable. Insisto, no hay un solo caso en el mundo y nuestros asesores todos se pusieron a averiguar los casos de privatización, se vio cómo está Inglaterra, cómo están varios países, por el tiempo me voy a obviar cada caso, en ninguno hay como consecuencia de la privatización la reducción de las tarifas eléctricas. Es exactamente al revés. En todo se dio el incremento tarifario porque lo que se busca es la máxima ganancia. Los privados, esa es su función. Gracias, senadora Padierna. Tiene el uso para hechos. Segundo turno del Grupo PRD. Ya sería el tercero, ya no procede. Perdóneme, senador. Es la regla. Gracias, senador. Lo que ya no queremos es que sigan existiendo los excesos, los abusos que CFE ha venido desarrollando por muchos años. Pero de igual manera, lo que ya no queremos son los olvidos de las estructuras de gobierno para aquellas familias, miles de familias, como lo compartía nuestra compañera Gabriela Cuevas, donde finalmente nacieron en la oscuridad, crecieron en la oscuridad y dejaron de existir porque les alcanzó el tiempo en medio del olvido, pero también en medio de la oscuridad por la falta de oportunidad, de infraestructura para poder tener los mínimos básicos necesarios para poder contar con este servicio. Es increíble que en los tiempos de hoy, en este México lindo y querido, como dice la canción, con todos los programas sociales, con las políticas de orientación pública y con todo lo que representa los discursos, el compromiso, la igualdad social, pero nuestra realidad es que seguimos encontrando localidades que los niños hacen su tarea en candiles de petróleo. Pero todavía mucho más grave quizá es las escuelas, instituciones que no tienen acceso a este servicio tan importante y que por lo tanto debemos de impulsar todos una propuesta que vaya más allá del simple concepto institucional y que le pongamos el sentido social a las acciones de gobierno que se tengan que emprender. El tema de las tarifas, que mucho aquí se ha mencionado, de igual manera es una realidad. Los subsidios que desaparecen, pero lo más grave es la realidad que en estos momentos existe. Perdón por mencionar mucho la parte sur. Es cierto que la pobreza la encontramos en la zona rural de Veracruz, de Zacatecas, Durango, Querétaro, o en Yucatán, o en los estados del norte del país. Pero las estadísticas, los números, ahí están. En el territorio nacional, la concentración de la pobreza, la marginación, está en Guerrero, Oaxaca, Chiapas, y también en todas aquellas localidades de los pueblos originarios. Ahí es donde nosotros queremos sumarnos a la propuesta que presentaron nuestros compañeros del PAN, a que podamos encontrar la tarifa social que verdaderamente dé una oportunidad, primero de servicio y segundo en el precio justo y también de que vaya acorde a la realidad del ingreso de las familias. No podemos seguir impulsando acciones desde la óptica de gobierno con una lógica de rentabilidad económica para el ingreso de la Hacienda Federal o todavía mucho más para el fortalecimiento de las economías de quienes representan la empresa privada. No es la lógica en la que deben de orientarse el compromiso de las instituciones. No debe ser nada más impulsar acciones con un retorno de lo que pueda verse como la rentabilidad económica.
Vayamos más allá al rostro humano de las administraciones y veamos las acciones y los esfuerzos en la verdadera población objetivo, en la oportunidad y el desarrollo humano, más que con una rentabilidad económica, con la oportunidad de la rentabilidad social. Ahí tenemos en Guerrero, como lo dijo mi compañero Armando Ríos Peter, en la región de la montaña, donde se encuentran las 4 lenguas madres, los amuzgos, los náhuatls, los mixtecos y desde luego los tlapanecos. Ahí tenemos en los pueblos originarios toda una historia de vida, de marchas y plantones, movilizaciones sociales, buscando la oportunidad de que CFE les reconozca, primero, que el servicio es deficiente. Segundo, que la tarifa sea con responsabilidad social, porque como compartí hace un rato, no se puede cobrar el mismo consumo que puedan tener las grandes ciudades a lo que puedan tener familias con 3 o 4 o 5 focos y que muchas veces ni acceso a un refrigerador se tiene. Y por último, la propuesta social, hagamos un esfuerzo todos para que dentro de lo que se pueda impulsar desde el gobierno de la República, los gobiernos estatales y los gobiernos municipales, hagamos realidad esa renovación de la esperanza de muchas familias que esperan heredarle a las nuevas generaciones la oportunidad de que las familias se desarrollen no con el tradicional candil de petróleo, sino con la verdadera oportunidad de la energía eléctrica para poder alcanzar los mínimos necesarios para su desarrollo humano. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Gerardo Flores Ramírez. Y después entrará en pro el senador David Monreal. Hasta por 5 minutos, senador. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, lo que me gustaría señalar es que a mí me causó sorpresa ver que este tema, o que esté titulado este tema de este grupo de reservas bajo el nombre de la Comisión Federal de Electricidad. Primero porque el dictamen relativo a la Comisión Federal de Electricidad pues es un dictamen que se va a discutir el día de mañana. Ahora de lo que escuché de la presentación de las reservas por el promovente, pues yo destaco principalmente el hecho de que le preocupa que se vayan a transferir a la Comisión Federal de Electricidad, de la Comisión Federal de Electricidad a el SENACE activos que podrían estar vinculados con el problema de los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. En primer lugar, no hay ningún activo de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro que esté en manos de la Comisión Federal de Electricidad o que sea propiedad de la Comisión Federal de Electricidad. Estos activos más bien son controlados o están en manos del SAE y efectivamente los opera en comodato la Comisión Federal de Electricidad, pero no son propiedad de la Comisión Federal de Electricidad, por lo tanto no hay ningún riesgo de que esos activos que en la ley dice que son solo los de la Comisión Federal de Electricidad los que se transmitirán al SENACE, pues no hay este riesgo en realidad. Hubo en otro tema vinculado con esta discusión que ha habido aquí en tribuna sobre el tema de la Comisión Federal de Electricidad, ya se abordó el tema también de que el sector más afectado como resultado de este nuevo entorno o este nuevo andamiaje legal es el sector de los trabajadores. Yo lo que diría básicamente es que no coincido, hay amplias experiencias en México y en el mundo donde un sector que se liberaliza pues simplemente se traduce generalmente en más empleo y mejor remunerado. No me gusta decirlo y no me gusta citarlo como ejemplo, pero tenemos el caso del sector telecomunicaciones, que no obstante que es un sector que se desenvolvió bajo condiciones monopólicas durante un buen rato, pues es un sector
que al momento de liberalizarse, porque efectivamente hubo privatización y la intervención o la entrada de nuevos jugadores, es un sector donde se creó más empleo y empleo mejor remunerado. Entonces yo no coincido con este vaticinio de que el sector más afectado con la apertura en el sector eléctrico o con la liberalización del sector eléctrico pues es el sector de los trabajadores. Y por último, me gustaría citar la afirmación sistemática que se ha hecho en esta tribuna y que se ha vuelto a retomar a propósito de este tema, que tiene que ver con la afirmación de que con este dictamen y con este nuevo marco legal, pues simplemente vamos a proceder al desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad. Eso también es totalmente falso. Hoy en día, de los 62 gigawatts de capacidad instalada en nuestro país, pues prácticamente 53 están en manos de la CFE. Hay algunas plantas de generación de energía eléctrica que efectivamente son plantas que necesariamente tendrán que salir del sistema porque son plantas que son ineficientes desde el punto de vista de los costos porque están utilizando para la generación de electricidad combustibles como el combustóleo que no necesariamente son la mejor opción para producir energía eléctrica y la mejor o la más barata. Y como resultado de todo de este nuevo entorno, pues obviamente se abren nuevas oportunidades para la propia CFE para que empiece a operar con plantas a partir de un combustible mucho más barato, como es el caso del gas natural. Entonces, y ya nada más para terminar, presidente, solo quiero reiterar que con este nuevo modelo que se está promoviendo en este marco legal, pues quedan como facultad exclusiva del Estado, y no hay ninguna duda de ello, la planeación del Sistema Eléctrico Nacional, el control operativo del sistema eléctrico a través justamente del SENACE y la transmisión y distribución de energía eléctrica. La participación de los privados, pues fundamentalmente se va a dar en el ámbito de la generación y de la comercialización de energía eléctrica, un segmento en el que, por cierto, pues prácticamente pues representa apenas o es el segmento que menos ingresos le representa a la Comisión Federal de Electricidad. Por lo tanto, creo que no es motivo de una preocupación sustantiva el hecho de que vaya a tener que competir con privados en el segmento de comercialización de la energía eléctrica. Una práctica internacional o un estándar internacional es que las compañías eléctricas por ese segmento de comercialización obtienen prácticamente el 5% de los ingresos. Sus ingresos en realidad vienen en otras etapas del sector productivo en este ramo. Es cuanto, señor presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador David Monreal Ávila en pro. Antes, la senadora Cuellar para hechos. Primer turno del grupo parlamentario sobre este hecho. Por favor, senadora, hasta por 5 minutos. Nos han repetido hasta el cansancio que no se privatiza la industria eléctrica, que bajarán los precios del gas y la electricidad, cuando es todo lo contrario, pero disfrazado. La aprobación de este dictamen se daría en perjuicio de la población mexicana, especialmente la que vive en pobreza y vulnerabilidad. Y esto se puede demostrar tomando como referencia la experiencia internacional de muchos países y que ha dado pésimos resultados. Permítanme hablarles de un caso emblemático que es el del estado de California, Estados Unidos, que sirve como ejemplo para entender que muy probablemente ocurrirá esto en nuestro país. En dicho estado, el mercado eléctrico ha sido siempre privado, solo que antes de los 90 estaba fuertemente regulado en cuanto a precios y tarifas, por lo que a la población le estaba asegurado un cierto precio por la electricidad que utilizaba. Cuando se decidió desregular este mercado, California decidió seguir el modelo del Power Pole surgido en Gran Bretaña. Dicho modelo funcionaba de la siguiente manera. Los compradores de electricidad planteaban sus requerimientos, ofrecían volúmenes y cotizaban precios, y cada hora la computadora fijaba un precio hasta que la demanda quedaba satisfecha.
El sistema inglés funcionaba sobre la idea de que los generadores cotizarían la tarifa más baja posible para asegurarse de que su electricidad fuera comprada. Pero esto no sucedió así, porque los que generaban la electricidad empezaron a ejercer su poder del mercado y empezaron a ejercer su poder porque al final son corporaciones millonarias que lo que buscan es la mayor ganancia y no el bienestar de la población. Y lo que pasó es que las corporaciones empezaron a manipular los precios a través de todo tipo de artimañas, desde descomponer plantas eléctricas hasta hacer paros para mantenimiento y mucho más regulares que antes de la desregularización, para asegurarse de mantener un precio alto. Las corporaciones, al no querer producir en exceso porque eso bajaría los precios, tampoco construyeron nuevas plantas. Y tengo que decirles algo más. Al desregularizarse ya no había obligación de satisfacer la demanda y el desabasto. De hecho, el desabasto beneficiaba a los generadores porque elevaba sus precios. Muchos de los generadores vendían su electricidad fuera de los estados en donde lo producían para crear de forma artificial desabasto, porque así evitaban los topes a las tarifas que había puesto el Estado, porque no aplicaban cuando se vendía electricidad a otros estados. Y debo decirles que a la población de California se le dijo lo mismo que nos dicen a nosotros ahora, que con la desregularización del mercado se haría la electricidad más barata, porque habría competencia y el mercado fijaría los precios. Mentira. La verdad fue que el costo de la electricidad para los habitantes se incrementó en 11 billones de dólares en un año, y esos billones de dólares se trasladaron del bolsillo de los consumidores y negocios a las compañías e intermediarios de energía eléctrica. Los llamo a reflexionar sobre lo que esto significa en México. Las compañías van a fijar sus costos y al eliminarse los subsidios que existen actualmente, la luz va a subir para la mayoría de la población. Para subsanar esto, el PAN ha retomado la propuesta de focalizar los subsidios para tarifas eléctricas, pero yo les pregunto, ¿cómo los piensan focalizar? Porque recuerden que hay 5.3 millones de mexicanos que viven en pobreza y no hay un solo municipio del país en el que no haya una cantidad significativa de personas que enfrenten las carencias como una realidad cotidiana. La energía eléctrica debe estar garantizada para toda la población y estas reformas dejan a la mayor parte de la gente en situación de vulnerabilidad e incertidumbre, especialmente a los habitantes de zonas rurales, considerando que de acuerdo con el Coneval, solo el 5.3%, es decir, apenas 5 de cada 100 personas que viven en zonas rurales son consideradas no pobres y no vulnerables. 95% sí lo son. Actualmente en México, el 2.3% de la población no cuenta con acceso a la red eléctrica nacional, lo que implica alrededor de 3 millones de personas sin acceso a la energía eléctrica. Tiempo, senadora. ¿Cómo vamos a garantizar que la población pueda acceder a los servicios si estamos discutiendo una propuesta que aumentará los precios para todas las familias mexicanas? Los invito a reflexionar sobre la decisión que tomarán, que quedará a juicio de la historia, y por mi parte manifiesto, como siempre, mi voto en contra por considerar lo contrario a los intereses de la nación y de la población en general. Es cuanto, señor presidente. Gracias. Sonido en el escaño del senador Hermosillo. Para hechos. Hasta por 5 minutos, senador, por favor. No, seré breve. Se ha traído aquí mucho el caso de California.